Hola compañeros, bienvenidos. Este es nuestro video de solución a problemas de sistema binario y multicomponentes. Se empleará el método gráfico y analítico que vimos en clase. Comencemos con el problema del sistema binario, el cual es metanol-agua. Entonces, pues el enunciado dice: una mezcla binaria de metanol y agua, 55% mol de metanol, se alimenta a un sistema de dos tambores de evaporación instantánea conectados entre sí. El vapor del primer tambor se enfría y se condensa parcialmente. Después se manda al segundo tambor, de evaporación instantánea. Ambos tambores trabajan a una atmósfera y son adiabáticos. La alimentación al primer tambor es 1000 kilogramos mol hora. Se quiere obtener un producto líquido en el primer tambor que tenga 30% mol de metanol. El segundo tambor trabaja a una fracción vaporizada de 0.25. Y pues nos dice que utilicemos datos de equilibrio. En el inciso A dice que tracemos el esquema de proceso e identifiquemos las distintas corrientes. En el B, que calculemos el primer tambor, la fracción molar, en el vapor, la fracción evaporada y la tasa de flujo de vapor. Y para el inciso C, se hace en el segundo tambor, vamos a calcular la fracción molar de vapor, la fracción molar en el líquido y la tasa de flujo de vapor. En el inciso A nos pide que tracemos nuestro esquema de proceso y pues que identifiquemos las corrientes. Bueno, podemos ver que en la alimentación entra metanol agua y tenemos una alimentación Z1 de 0.55 y una corriente de alimentación de 1000 kilogramos mol hora. Bueno, esto entra a nuestro primer destilador, el cual está a una atmósfera, es adiabático y pues desconocemos la fracción vaporizada. En la parte superior también desconocemos la corriente B1 y la composición de vapor. Abajo sabemos que pues se requiere tener el 30% de mol de metanol en el líquido, pero pues también desconocemos la corriente L. Entonces, volviendo a la parte de arriba, aquí el vapor sale del tambor 1, se calienta y de ahí entra al segundo destilador. Hay que saber que en esta parte, pues, lo que sale de vapor se considera como una alimentación a este nuevo destilador. Por lo tanto, tenemos que B1 es igual a F2 y Y1 es igual a Z2. En este segundo destilador, tenemos que la fracción vaporizada es de 0.5 y prácticamente las mismas condiciones, y desconocemos B2, Y2, L2 y X2. Para el inciso F nos pedía que calculáramos la fracción molar de vapor y la fracción evaporada y la tasa de flujo de vapor B1. Lo primero que vamos a hacer es irnos a datos gráficos. En este caso tenemos la tabla de equilibrio metanol-agua, en donde se ubica la fracción molar líquida de 0.3 para saber Y1. Bueno, y además como dato extra podemos obtener la temperatura, ¿verdad? Que es a 78. Después vamos a realizar un balance de masa, en donde sabemos que la entrada menos la salida siempre va más lo que se genera va a ser igual a la acumulación. En este caso, pues tenemos un sistema en el que la entrada es igual a la salida. Sabemos que la alimentación de la mezcla F es igual a la suma de la fracción de vapor más la fracción líquida. No es más que nada, esto es un balance de masa, pues tenemos que lo que entra, F, es igual a lo que sale, que es la B más L. Y pues en este caso despejamos la L. Después realizamos el balance por componente en torno al metanol. Aquí sabemos que la sumatoria de L más B siempre va a ser 1. Y pues igualmente despejamos la L y vamos a sustituir en nuestra ecuación anterior. Y vamos a despejar para ambos casos. Y así vamos a obtener el modelo 1 y el modelo 2. El modelo 1 se encuentra definido en un balance general basado en los flujos de entrada y de salida. Y el modelo 2 se basa en la fracción de vaporización de salida. Sustituyendo el valor de L del balance general en la ecuación 1, obtenemos esta ecuación que va a ser con la que vamos a poder calcular el flujo molar. De hecho, en esta misma ecuación ya podemos sustituir nuestros datos de Y que encontramos en la tabla anterior, el de F, esta F es igual, y la X. Pero pues para facilitar el cálculo, nosotros despejamos la B, simplificando esta ecuación, y pues
Ahorita nos vamos a pasar al Excel para realizar los cálculos. Aquí en el Excel nuevamente tenemos pues el inciso A con nuestro diagrama, la tabla de equilibrio líquido-vapor que ya vimos anteriormente para calcular nuestra Y1 y pues vamos a calcular nuestra corriente B1. Habíamos dicho que con esta fórmula podíamos calcular nuestra B, de forma que pues ya conocemos la Y que es 0.665, nuestra F es igual a 1000, es 1000 y nuestra X es igual a 0.3. Si resolvemos esta ecuación manualmente, llegaríamos a este resultado. La facilidad del despeje nos permitió ingresarla directamente al Excel, de forma que pues aquí se puede observar. Metimos los datos y pues nos dio un resultado de 684.93. A partir de esta misma podemos calcular la línea de líquido, restando nuestra alimentación F1 menos B1 y coincide con la que tenemos aquí abajo, que ya está calculada. Para calcular la fracción evaporada, lo que hicimos simplemente fue dividir B entre F, que son estos dos datos, y así obtuvimos nuestra fracción evaporada. Y pues prácticamente ya calculamos la fracción molar que nos pedía el inciso B, la fracción evaporada y la tasa de flujo de vapor, que era el B1. Inciso C. Calcule para el segundo tambor fracción molar en el vapor Y2, fracción molar en el líquido X y la tasa de flujo del vapor V2. Sabemos que la salida de la vaporización del tanque 1 va a ser igual a la nueva alimentación del tanque 2, por lo que la composición vaporizada T1 va a ser igual a la nueva entrada del tanque 2 Z2 y el flujo de vapor del tanque 1 va a ser igual a la nueva entrada de alimentación del tanque 2. Entonces, nosotros con el valor de la entrada de la fracción vaporizada, que no es el problema, y el valor de la entrada, que es igual al valor de la salida de vaporización del tanque 1, podemos calcular el flujo de vapor. Utilizaremos después un método gráfico para encontrar los valores de Y y X, donde encontraremos la pendiente y encontraremos una pendiente supuesta dada que pase por el punto de interés, que es el punto de operación donde Y, X y Z es igual a la alimentación, que sería la fracción vaporizada, la composición vaporizada en el tanque 1. Y la haríamos pasar igualándola con la ecuación de la pendiente cuando Y1 es igual a 0. Y nos quedará un poco así el gráfico para encontrar los resultados. Si bien sin problemas algunos, vamos a ir a resolverlo a continuación. Nosotros encontraremos la composición de entrada del metanol en el tanque 2. Conocemos la entrada de alimentación del tanque 2, el flujo de alimentación, y conocemos la fracción vaporizada. Entonces, conociendo la fracción vaporizada y la alimentación, podemos calcular lo que es nuestro flujo de vapor, el cual es igual al flujo de entrada por la fracción vaporizada, y nos son totales 171.22 kilomol por hora. Ahora bien, vamos a calcular Y, X y Y. Como vamos a utilizar un método gráfico, vamos a calcular la pendiente primero. La pendiente la utilizamos de nuestro balance de materia, donde sabemos que el balance de materia va a ser igual a Y, es igual a la fracción, la composición de la mezcla de entrada entre la fracción de vapor menos 1 menos fracción de vapor, todo eso entre la fracción de vapor por
por la composición del líquido. Así que conocemos la pendiente, que es igual a menos 1 menos la fracción de vapor entre la fracción de vapor. Calculando esta pendiente nos queda el siguiente resultado, que es igual a menos 3. Si bien ahora, conociendo el valor de la pendiente, podemos hacer un despeje algebraico en el que podemos despejar y1 del valor de la ecuación de la pendiente, en donde así podremos obtener el valor de x supuesta. Realizando el correcto despeje, nos queda que y1 es igual a 0.869. Entonces, gráficamente, y con ayuda de nuestras líneas auxiliares, interpolamos y extrapolamos, haciendo la que pase por el punto de origen y por la coordenada que acabamos de calcular cuando y es igual a 0 y x es igual a 0.889. Hacemos que pase por la línea de equilibrio y a partir de la línea de equilibrio podemos buscar en dónde se encuentran nuestros valores. Al haber movido nuestro gráfico y haber utilizado, podemos verificar que x es igual aproximadamente a 0.59 y que y es igual a 0.83. Y para calcular la fracción en líquido, el flujo en líquido no es nada más que una resta del flujo de entrada menos el flujo de salida. Y esos serán nuestros resultados obtenidos y nuestros dos resultados que nos pide el problema, tanto en la composición en el líquido y la composición en el vapor. Pues bueno, ya tenemos aquí nuestro diagrama completo, en donde completamos todos los datos que nos faltaban, las corrientes de vapor, que fue 684.93, kilogramos mol hora, y en la corriente del líquido 1, 315.06 kilogramos mol hora. Aquí se hicieron las debidas consideraciones, obtuvimos la alimentación 2 y también pudimos obtener las corrientes de vaporización 2 y las corrientes de líquido 2, junto con sus composiciones. Gracias. Hola compañeros, ahora les vamos a explicar un problema de destilación flash multicomponente. Este problema dice que se destila instantáneamente una alimentación formada por 50% mol de metano, 10% mol de N-butano, 15% mol de N-pentano y 25% mol de N-hexano. Tenemos un flujo de alimentación de 150 kg mol por hora, una presión de tambor de 250 kilopascales, una temperatura del vapor de 10 grados centígrados y nos dice que utilicemos las gráficas de Priester. Nos pide que calculemos la fracción de vaporización, composición de líquido y vapor que salen del sistema y el flujo de líquido y vapor que salen. Entonces, recopilando los datos que nos da el enunciado, tenemos este sistema de aquí. Y el primer paso que debemos hacer es verificar que el sistema esté en equilibrio. Para saber esto necesitamos calcular la presión de burbuja y la presión de rocío. Entonces, nuestra presión del sistema debe de estar entre estas dos temperaturas. Y pues aquí lo corroboramos que sí está en equilibrio. El segundo paso es establecer un balance de masa donde tenemos que el flujo de alimentación es igual al flujo de líquido más el flujo de vapor que salen de la columna de destilación. Como tercer paso tenemos determinar la ligereza con ayuda del diagrama de Priester. Este diagrama se lee con ayuda de la temperatura y la presión que nos dan. En este caso tenemos una temperatura de 10 grados centígrados y una presión de 250 kilopascales. Entonces unimos estos dos puntos y obtenemos una línea. Y pues aquí vamos leyendo las ligerezas en donde intersecciona la línea que trazamos con las líneas que ya están trazadas para cada compuesto.
nosotros tenemos que la ligereza del metano es de 50, 6.2, 0.17 y 0.05 respectivamente para nuestros compuestos. Ahora, nuestro cuarto paso es aplicar la fórmula para la composición de vapor con un valor hipotético. En este caso, nuestro valor hipotético va a ser de 0.5 y procedemos a alimentar nuestra fórmula. Para el caso del metano tenemos una alimentación de 0.5 y una ligereza del 50. Esto obviamente con nuestros 4 compuestos y realizamos una sumatoria. Cabe mencionar que la relación del flujo de vapor a la salida con el flujo de alimentación es igual a la fracción vaporizada, es este caso. Esto con el fin de seguir utilizando la nomenclatura que se usó en clase. Como quinto paso calculamos la composición del líquido para cada componente con la relación de la composición de vapor y la ligereza. Y lo siguiente que hacemos es calcular el flujo molar de vapor a la salida del destilador, multiplicando la fracción vaporizada por el flujo de alimentación. Para calcular los moles de vapor de cada componente multiplicamos el flujo total de vapor por la composición del vapor. Y de la misma forma calculamos el flujo molar total de líquido y también para cada componente. Finalmente calculamos la fracción de vaporización correcta con la función objetivo, cumpliendo con la condición de que la sumatoria de las composiciones de vapor sea igual a 1. Esta fue la fracción vaporizada que obtuvimos, pero al revisar la tabla en esta parte notamos que estos datos están mal porque no fijamos alguna de las celdas, entonces lo voy a corregir. Y nuevamente voy a usar la función objetivo para obtener la fracción vaporizada correcta. Y así ya obtenemos una fracción vaporizada de 0.64, que sería el valor que tendríamos como correcto. En este apartado vamos a revisar si se cumple el balance de masa, para lo que necesitamos calcular el número de moles a la entrada de cada componente, lo que se calcula con la alimentación, con la fracción de alimentación y el flujo total de entrada. Aquí podemos ver que el balance de masa sí se cumple porque tenemos el mismo flujo molar a la entrada
que a la salida sumando el flujo del líquido y el flujo del vapor. Bueno, ya para finalizar les muestro nuestro diagrama completo donde ya tenemos la fracción de vaporización así como el flujo molar del vapor a la salida junto con las composiciones de vapor de cada uno de los componentes y lo mismo para el líquido.